Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente póster que lleva por título Tratamiento integral del síndrome del opérculo torácico venoso, abordaje infraclavicular y flebografía intraoperatoria, y que nos va a presentar María Badel Fabelo del Hospital Universitario de Guadalajara. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico por aceptar este póster. Los objetivos de este trabajo fueron revisar los resultados de pacientes intervenidos mediante descompresión de vena subclavia por vía infraclavicular para el tratamiento del síndrome de opérculo torácico venoso en nuestro centro en los últimos 2 años. Presentamos 4 casos de pacientes que se sometieron a descompresión venosa vía infraclavicular. Se trataron 2 hombres y 2 mujeres con una edad media de 45 años. 3 de los casos se presentaron como trombosis venosa axilosubclavia y un caso como edema crónico intermitente e invalidante. Los casos que se presentaron como trombosis venosa se sometieron a trombólisis farmacomecánica en el momento del diagnóstico. En la flebografía vemos la oclusión de la vena subclavia con abundante colateralidad, posteriormente la recanalización de la misma tras la trombectomía y, por último, la compresión de la vena subclavia en el espacio costoclavicular con maniobra de hiperabducción. Posteriormente se llevó a cabo la descompresión de la vena subclavia mediante abordaje infraclavicular, realizándose escalenectomía anterior, resección del músculo subclavio y resección de la primera costilla en un caso. En la flebografía intraoperatoria se objetivó una estenosis de la vena subclavia tras la descompresión, porque lo que se hizo, angioplastia simple en todos los casos, requiriendo la implantación de un stent autoexpandible en 2 de los casos que presentaron estenosis residual tras la angioplastia. En la primera flebografía vemos la oclusión de la vena subclavia, posteriormente la recanalización de la misma tras la angioplastia simple y, finalmente, la correcta permeabilidad del eje venoso tras la implantación del stent, tanto en reposo como con maniobra de hiperabducción. Todos los pacientes fueron dados de alta sin complicaciones, con mejoría clínica del edema y correcta permeabilidad del eje venoso. El tiempo de seguimiento fue de 13 meses en un caso y de 1 mes en el resto de casos. En conclusión, la resección de la primera costilla, asociado a terapia endovascular para el tratamiento del síndrome de opérculo torácico venoso, presentó una baja tasa de complicaciones, presentando mejoría clínica del edema y una correcta permeabilidad del eje venoso a corto o medio plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Badel. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo sí quería hacerle una pregunta. Siempre parece que nos apetece poco colocar un stent en un espacio anatómico sujeto a flesoextensión y más si se implica una estructura ósea. En estos casos que usted ha contado con tanto detalle, ¿cómo cree que puede influir a largo plazo el colocar ese stent y, sobre todo, cómo puede condicionar el tratamiento en el caso de que se ocluya? Muchas gracias por su pregunta. Es cierto que siempre intentamos no dejar ningún material en el paciente. Es verdad que en estos 2 pacientes que presentaron estenosis residual tras la angioplastia, sí que nos vimos obligados, entre comillas, a implantar un stent porque tenía una estenosis residual, con lo cual siempre tenemos el riesgo de que a largo plazo eso se ocluya y, según la clínica que presente el paciente y el tiempo en el que se detecte esa oclusión, a lo mejor se pueda someter a una trombectomía urgente. Es verdad que los pacientes se van de alta con anticoagulación, como es evidente, pero también es cierto que también está el riesgo de que se trombose ese stent y no podamos hacer nada. ¿Vale? Es un riesgo también al que nos tenemos que someter. Muchas gracias. No se olvide de su diploma.